Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de aventuras en Rokugan. Como podéis ver, es un tocho bastante gordo de Leyenda, que viene con el logo de Leyenda de los Cinco Anillos, que nos viene de la mano de Edge Studio, que tiene Fantasy Flight y quinta edición puesto, y además, evidentemente, pone aquí Leyenda de los Cinco Anillos. ¿Esto es una nueva versión de Leyenda de los Cinco Anillos? Según la propia gente de Edge, no. O sea, se supone que es una especie de línea paralela que utiliza las reglas de quinta edición para poder utilizarlas en el Imperio Esmeralda. ¿Esto va a venir a sustituir Leyenda de los Cinco Anillos? Se supone que no. Aunque hay algunas cosas de ambientación que son un poquito extremas, pero eso ya entraremos a ver qué es lo que sucede. No voy a hablar del elefante de la ambientación, que son unas páginas de la introducción, principalmente para no contaminar el debate acerca de la necesidad o no de este suplemento y lo que se intenta hacer, sino que vamos a hablar acerca de lo que contiene. ¿Qué contiene? 400 páginas, principalmente reglas, pero también tiene bastante de ambientación. Hay algunos cambios de la ambientación que tienen que ver con el cambio de paradigma, porque evidentemente si utilizas unas reglas que son un poco dungeoneras, que van acerca de aventureros y tal, si tienes limones, haz limonada. Es un poco lo que toma. Es un poco lo que toca. Y hay otras que son cambios que no son necesarios para este tipo de paradigma, pero que se han cambiado por un tema de políticas. Pero en eso ya entraremos en caso de que haga un vídeo de cara B. Por ahora lo que tenemos aquí es una introducción en la cual nos introduce acerca de lo que es la ambientación, porque esto evidentemente es muy céntrico de la ambientación que vamos a llegar a tener, un poquito de lo que sería la introducción de la cosmología del mundo de Rokugan, y un poquito por encima, un poco lo que se espera de los jugadores. Hay algunas cositas como por ejemplo el tema de cómo funciona el código del guerrero, que aquí se llama el código de Akodo, y luego ya empezamos directamente con los capítulos importantes que normalmente suele tener más o menos presentes casi todo el mundo que utiliza Dungeons and Dragons, que es empezar directamente con las especies, porque aquí se han adelantado, ya le han cambiado el nombre al tema de llevar una cultura o un tipo de criatura en especial. Y habrá gente que le llamará un poco la atención esto, más que nada, porque bueno, a ver, normalmente en Rokugan se suelen llevar humanos, es una ambientación muy humanicéntrica, pero aquí han optado por dejarte llevar otras cosas, porque además queda un poco más dentro de lo que sería el paradigma de un grupo de Dungeons and Dragons, de poder llevar cosas de distintas razas. Aunque ya te dejan bastante claro que lo que sería dentro de la ambientación de Rokugan, normalmente la mayor parte de las criaturas, a pesar de que no son desconocidas, normalmente suelen ser cosas que suelen aparecer en mitos o en fuentes literarias. Así que es mejor ir pasando desapercibido, aunque habrá que verlo en caso de que haya alguien que juegue con este libro, si va a tener un grupo todo de humanos, yo lo dudo. Y las criaturas que tenemos aquí son algunas bastante sorprendentes y algunas que ya más o menos se esperan dentro de lo que sería el paradigma rokuganés. Además de los humanos, tenemos los humanos clásicos de Dungeons and Dragons quinta, o sea, los de más una, todas las características y más una a dos habilidades y luego dote. A dos características, perdón. Y tenemos otras cosas que son un poquito más marcianas, como por ejemplo el espectro. Un espectro que vuelve y te puedes volver incorpóreo y ese tipo de cosas. Un mazoku que vienes de profundidades de otros reinos. Sí, otros reinos, ya directamente vienes de otros planos. De los que serían los otros planos. Los Naga, que estos son los conocidos de Leyenda de los Cinco Anillos. Aunque aquí vas, evidentemente, con un disfraz. Tenemos los Nezumi, que son un clasicazo. Que son un clasicazo dentro de lo que sería la ambientación. Tenemos otras criaturas que no son desconocidas, sino, por ejemplo, los Tengu. Tenemos los Yokais, que ya tenemos varios tipos de Yokais, no solamente los zorros, los Kitsune, sino tenemos, por ejemplo, los Komori. Y en caso de que no quieras llevar un humano, pero quieras llevar alguna otra cosa, como por ejemplo un hombre de dragón o alguna cosa súper especial, pues tienes aquí la plantilla de existencia única. Las plantillas están hechas de una manera ya bastante moderna con respecto, por ejemplo, a tasas o como por ejemplo a Modern Games Monsters of the Multiverse,
porque ya tenemos el tema de que las bonificadores bailan, o sea, directamente ya no nos sugieren directamente una característica, sino que directamente ya es más 2 a una, más 1 a otra. Y ni siquiera nos sugieren cuáles son las más habituales, cosa que yo hubiera agradecido, sinceramente. Algunas habilidades, bueno, algunas habilidades son un poco parciales. La del espectro de ganar resistencias, volverse incorpóreo y luego vuelve, o si no pilla daño, y si pilla demasiado daño se va otra vez a la lista de los muertos que esperan. Es potente temáticamente, lo que pasa es que choca con lo que había anteriormente. Luego tenemos el tema de las clases. Aquí ya empezamos a llegar. Si lo anterior era dentro de lo que cabe relativamente estándar, aunque ya sería estándar con respecto a los paradigmas modernos que tenemos en quinta edición, aquí en la parte de clases, aquí es donde empezamos a ver una transformación bastante profunda. De hecho, este manual prácticamente, si no fuera por unas cuantas páginas que no tiene creación de personaje ni tiene sistema básico, casi se siente como si fuera un juego nuevo. O sea, no es exactamente Dungeons and Dragons, sino tiene algunas cosas que cambian lo que sería la propia mecánica básica e incluso algunas cosas del combate dentro de D&D, que realmente funciona igual, ¿eh? Pero añaden más cosas y acá añaden capas de complejidad. Con respecto a la magia, no, la magia está completamente remozada, ya lo veremos. Entonces, tenemos aquí 1, 2, 3, 7. Tenemos 7 clases nuevas que se nos van explicando cosas como, por ejemplo, el Bushi, que sería el equivalente al guerrero. Que prácticamente en las ambientaciones clásicas de Leyenda de los Cinco Anillos serían los samuráis, propiamente dichos. Y tenemos aquí los samuráis que tenemos, ya directamente vienen ya con distintos tipos, cosas como por ejemplo las posiciones de combate. Y tenemos una cosa que son los puntos de concentración y las técnicas, que es como una especie de capita que tienen algunas de las clases, bueno, sobre todo los Bushi, para personalizar todavía más el personaje a la hora de llevar el combate. O sea, tenemos... las técnicas son como una especie de habilidades especiales, pero tienen una pequeña... O sea, son tan extensas como las dotes, en algunos casos, que permiten hacer efectos especiales dentro de lo que sería el combate. O sea, son lo más parecido que podríamos tener en D&D Vanilla serían las maniobras que tienen los señores de batalla, los Battle Masters. Pues sería una cosa más o menos parecida. ¿Qué tenemos aquí también? Pues tenemos, aparte de que tenemos aquí los avances, luego tenemos el dualista, que ya de otro estilo, ya sería a nivel de poder hacer duelos y está especializado en el tema de combates 1 contra 1. También tienen todo el mismo tema, ¿eh? Tienen el tema de la concentración y las técnicas marciales. De hecho, es como una especie de submecánica que ayuda a que, a pesar de que tengas cosas comunes entre las distintas clases. Luego tenemos, por ejemplo, el cortesano, que el cortesano funciona ya a base de dados de intriga, que son un poquito también como las batiobras del Battle Master o maestro de batalla, pero que se dedican a influenciar a la gente que tiene alrededor y se dedica a gastar esos dados. Luego también tenemos los shinobi, que los shinobi lo que tienen en lugar de las técnicas sería el tema de las herramientas ninja, que son toda una serie de maniobras que ya, como podéis ver, ya tenemos por aquí los mapitas de determinadas ciertas cosas que podemos hacer. Sería un poquito lo equivalente de lo que sería un pícaro. Lo que pasa es que además aquí es bastante curioso porque además los shinobis ya no son exclusivos de determinados clanes, sino prácticamente lo puede llevar casi todo el mundo. Esto ya no importa. Aunque creo que ya en la quinta edición de Leyenda ya era una cosa más o menos habitual. Tenemos por aquí también el ritualista, que sería el equivalente de los Sugenja. Los Sugenja antiguos. Es que yo soy una persona muy antigua, soy de primeras ediciones. Que tiene puntuaciones de favor y lo que son las invocaciones. Esto ya no seguiría lo que sería el sistema de magia del SRD, o sea, de quinta edición de D&D, sino que tiene ya su propio sistema de magia que funciona a base de gastar puntos de favor, con el tipo de sintonización de donde estás haciendo el conjuro. Y es que a ver, es que es una cosa que además es un poquito distinta. Además me da un poquito de
un poquito de coraje, porque una de las cosas que había pasado con este estudio es que habían sacado Midnight, que Midnight antiguamente tenía un sistema de magia de canalización, porque se utilizaban los espíritus se canalizaba con los espíritus de la Tierra, porque la Tierra estaba siendo corrompida. Entonces, los héroes normalmente suelen ser unas manifestaciones de los espíritus de la propia Tierra que intenta más o menos combatir la corrupción de Irrador y tal. Y utilizaron el sistema de magia de toda la vida en la versión de quinta edición. Y realmente es que podían haber hecho algo que hubiera estado un poquito mejor. Que es un poquito que es una de esas cosas que me llegan un poco de... me enfadan un poquito, porque sé que lo podrían haber hecho mejor y la verdad es que me da un poquito de pena. Y por cierto, como podéis ver, la letra es pequeñísima. Pequeñísima y ajustada. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Además, bueno, en los ritualistas tenemos otras cosas, como por ejemplo los arquetipos, cosas como por ejemplo artesano, elementalista y tal. Tenemos los peregrinos, que los peregrinos son el equivalente a un monje, podríamos decir. Aunque más bien es como una especie de monje... Pero no es que exactamente un monje de D&D, sino que es el típico monje errante, que se dedica a desfacer entortos por ahí. Que va con un sistema un poquito chungo de yin y yang, que tiene que llevar unos marcadores que además van evolucionando. O sea, esto tienes que llevar ahí una especie de bookkeeping de si vas con el yang máximo, si vas con el yang mínimo. Y dependiendo de cómo estés, pues te van dando distintos bonos según la tabla. O sea, es como... Vaya. Para mí es un nivel de complejidad que creo que yo no necesito. Bueno, te deberías a externalizar las distintas formas de la leyenda de los 5 anillos. Aquí seguimos con el tema de la senda de redención y tal. Sobre todo esto es para llevar tipos de monje. Y luego tenemos el acólito, que el acólito ya es como si fuera una especie de monje, pero ya es un monje de fuerzas externas. El anterior, el peregrino, era un monje, pero era un monje más de Shinsei, más budista. En este caso ya es acólitos acólito de la orden de Togashi y acólitos de la sombra. O sea, ya directamente es como una especie de monjes divinos que canalizan. Que van canalizando cositas. Ya los que conocéis a los de Togashi son los monjes tatuados. Los Itsezumis creo que se llamaban, que no recuerdo mal. Luego tenemos los trasfondos. Los trasfondos es una parte que a mí me ha hablado bastante, teniendo en cuenta que estamos en una época en la cual se van poniendo los trasfondos cada vez se agregan un poco más. En One los van a utilizar para que tengan las características, pero yo creo que mecánicamente son demasiado densos mecánicamente, que deberían ser más de saborcillo. Y aquí tenemos bastante saborcillo, porque realmente el de trasfondos es un capítulo bastante largo. Porque no solamente tenemos los trasfondos realmente no tenemos los trasfondos de siempre, lo típico de noble, guerrero, no sé qué. Sino que casi todos los que tenemos son los trasfondos de los grandes clanes y distintos tipos de familias. O sea, tenemos aquí las familias de cada uno de los... Tenemos las familias de cada uno de los clanes con cosas como, por ejemplo, las dotes sugeridas... Que sí, aquí nos sugieren dotes dependiendo de las clases. No nos las dan. Pero ya nos dicen, por ejemplo, si tenemos la dote bonificada que tenemos por humano, pues alguna que nos podría ir bien dependiendo de la familia a la cual pertenezcamos. Tenemos aquí algunas revelaciones como lo del círculo interior de Togashi, que esto creo que va para cara B. Y luego tenemos una parte que a mí me sorprendió bastante. Más que nada porque le añade una cantidad de variedad inusitada. Además que me sorprendió mucho. Que además de que tenemos evidentemente también los trasfondos de la corte imperial. ¿Vale? De la familia Hantei, la verdad es que es bastante completito el tema de trasfondos, ¿eh? Los trasfondos de clanes menores. Evidentemente no solamente tenemos los mantis, sino también tenemos mogollón de clanes menores con las cosas que pueden llegar a tener. Tenemos, creo que por aquí, no sé si está... No tenemos
Tenemos por ahí un cuadro de texto para llevar Ronins, pero bueno, en un principio, como es una variante. Trasfondos monacal, trasfondos de plebeyo, por si acaso queremos llevar un plebeyo. Sí, porque es una de esas cosas que han cambiado un poco, que han quitado todo, han dejado un poquito lo que sería el orden social como estaba, pero han quitado la parte de abajo. Han quitado todo lo que serían los intocables, por ejemplo, o los ETA, por ejemplo. Esto lo han quitado. Luego tenemos, por ejemplo, una cosa que normalmente no se veía en ninguna edición de Leyenda de los Cinco Anillos, por lo menos no en el libro básico, que son los trasfondos no rokuganeses. Tenemos un apartado hablando de los extranjeros en Rokugan, porque sí, ahora no solamente es que puedas llevar criaturas extrañas, es que puedes llevar extranjeros. Cosa que normalmente en el Rokugan antiguo podías estar en una ciudad y gracias, y evidentemente no podías bajar. Eso es una cosa de las que han cambiado con respecto al trasfondo, que es que ahora están relativamente bien vistos, y no solo eso, sino además te pueden adoptar dentro de un clan. Con lo cual, ya sabes, puedes empezar a pegar mezclas chungas dentro de Rokugan. Si quieres te puedes hacer un arpista y salir en Rokugan, por ejemplo. No te lo están diciendo, pero te lo están diciendo. Luego tenemos por aquí, tenemos cosas como por ejemplo los reinos de Marfil, tenemos el califato camarista, que eran las arenas ardientes, antiguamente, las llanuras de viento y piedra. Tenemos un lugar que creo que no estaba antes, que es Yufengwo, el reino de las nubes, que es como una especie de super China, que está unida a Rokugan ahora. Sanbei-Kusan, que yo diría que esto debe ser una especie de Corea. Las islas costeras, que esto deben ser Polinesia, por la pinta que tiene. Y luego además, bueno, tenemos aquí otras cosas, como por ejemplo los trasfondos para no humanos. Sí, tenemos también trasfondos para no humanos, cosas como por ejemplo las sociedades Naga, Nidos Tengu, Nezumis y sociedades de... O sea, ya tendríamos directamente trasfondos para si venimos de fuera del mundo de Rokugan. O sea, ya si por ejemplo somos espíritus, por ejemplo, o venimos del Jigoku. Sí, se puede. Son cosas que tienen. O sea, el capítulo de trasfondos, a ver, parece un poco una locura, pero es una de las partes que yo digo, bueno, pues no está mal. Hay muchas opciones y además han jugado con el sistema de trasfondos, cosa que me ha sorprendido. O sea, realmente es algo guay. Luego tenemos el apartado de equipo, que evidentemente tenemos aquí equipo nuevo. Y aquí es cuando he empezado a ver algunas cosas que me han empezado a... que se me han empezado un poco a salir de madre. Porque, por ejemplo, tenemos aquí la tabla de armaduras, donde tenemos las armaduras ligeras, medias y pesadas. Pero tenemos, por ejemplo, armaduras pesadas que funcionan como armaduras medias y algunas de ellas tienen reglas especiales. Cosa que para mí es una capa de complejidad. Ahí es cuando empecé a decir, uy, aquí la capa de complejidad ha subido bastante. Y sí, este libro añade capas de complejidad a Dungeons and Dragons hacia el alza. Principalmente porque además de que vamos a tener todo el tema de las técnicas, que bueno, de las técnicas tampoco es tan desmesurado, porque al fin y al cabo siempre habíamos tenido el tema de los Battle Masters y tal, pero es que las técnicas son bastante más complicadas. Normalmente en Dungeons and Dragons, cuando tenemos una habilidad de estas, normalmente la tenemos que se explique en un párrafo, máximo 2, y ya está. Aquí la cosa va un poco a mayores. Tenemos también por aquí el tema de... bueno, aparte de cosas de herramientas, monturas, que esto prácticamente es lo típico de estipendios y tal. Luego tenemos el tema de los objetos despertados, que son lo que serían los antiguos Nemuranai. Y bueno, aquí se nos explican acerca de que los objetos normalmente no se crean, bueno, excepto algunas opciones. Y tenemos por aquí el tema de los objetos despertados, que normalmente suelen ser objetos ancestrales o que más bien has llevado y que por determinados eventos importantes van adquiriendo poderes. Aquí es donde se me han roto un poco los esquemas, porque he visto que en la tabla, por ejemplo, de despertares de arma o despertares de armadura, los bonos van hasta más 5. Cosa que normalmente en Dungeons and Dragons quinta edición, normalmente se considera que un arma más 1 prácticamente es el única arma que realmente vas a necesitar. Un arma poderosa es un arma más 2 y un arma prácticamente divina es una más 3. Aquí que se nos vayan todo a más 5 es una pasada.
Principalmente porque lo que son las categorías de armadura normalmente no suelen estar pensadas para pasar a más de 20. De hecho, es excepcional encontrarte con un 22. Un más 5 como bonificador a efectos prácticos dentro de lo que es D&D quinta, es como que te den el avance de, vamos a poner, unos prácticamente 15 niveles, más o menos, de repente. O sea, realmente son más poderosas, pero un poco demasiado. Un poco demasiado, ¿eh? Principalmente porque, no sé, matemáticamente no lo veo claro. Luego tenemos, por ejemplo, los amuletos, que estos son objetos que se pueden ir cargando cuando vas a un santuario. Y además que esto los puedes ir cargando dependiendo del nivel que tengas y tener algún pequeño bono. Y luego tenemos aquí los que sería el tema de la multiclase, cómo funciona con estas clases nuevas que tenemos, que realmente son las mismas de las que teníamos en D&D. Y luego ya tenemos aquí las dotes. Tenemos aquí un cholón de dotes. Ya sabéis, las típicas dotes que tenemos. Algunas son de habilidades, cosas como por ejemplo la moda, cosas de entrenamiento bélico y tal. Y luego tenemos dotes especializadas para cada uno de los clanes. Nada nuevo bajo el sol. Sinceramente. Porque antiguamente, en el antiguo Rokugan de 20 había un mogollón. Había un mogollón de dotes. Dotes de trasfondos regionales. También. O sea, ya directamente las cosas que nos estaban recomendando en el capítulo de trasfondos aquí las tenemos. Y luego tenemos una cosa que me ha emocionado, que es el capítulo de motivaciones. Como en Leyenda de los 5 Anillos tenemos siempre el tema de cosas, de que arrepentimiento, deberes, deseos, aquello de que tengamos una motivación clara para el personaje, para tener nuestros puntitos de inspiración. Por lo menos que se hable del rol. Nunca está mal. Nunca está de más que se hable un poquito acerca de la evolución de personajes y ejemplos de deseos, deberes y tal para poder jugarlos. Es algo que, bueno, vale que está trasplantado. A lo mejor no funciona del todo bien, pero bueno, ya está bien. Aquí, y luego tendríamos el apartado de técnicas. El apartado de técnicas, vosotros veréis que aquí, en estas áreas que hay aquí, veréis que hay alguna cosa un poco chunga. Una cosa que normalmente no se suele ver, que es que tiene numeritos. ¿Por qué? Porque aquí te dicen hasta en qué orden hay que resolver los ataques de área. Y además que se inventan unos cuantos tipos nuevos de ataques de área, que como podéis ver hay, por ejemplo, aquí hay 3 tipos de ataques de área. Aquí tendríamos un ataque de línea, un ataque de ola, porque sí, porque no podían quedarse quietos y utilizar los ataques que habían en Dungeons and Dragons. Aquí han tenido que crear nuevos. Y no solamente han creado áreas nuevas, han creado también estados nuevos. O sea, de hecho tenemos ahora aquí, fijaos, aquí tenemos nuevos estados. Unos nuevos estados que, por cierto, hacen como en el resurgir del dragón, por algún motivo extraño, y te los ponen en mitad en mitad del libro. Pero bueno, a diferencia del resurgir del dragón, aquí por lo menos cogen y en cada una de las dotes y en cada una de las técnicas te vuelven a explicar, si mete algún estado nuevo, te la vuelven a explicar entero. Hostia, que es para mí un consumo de espacio que no he acabado de entender. Supongo que es para que la gente no tuviera que buscar la página 251, que por cierto, curiosamente, es una página que evidentemente no tiene numerito, para que lo puedas encontrar fácilmente. Tenemos algunas cosas que son nuevas, cosas como por ejemplo algunos estados que hacía tiempo que no veía desde épocas de cuarta edición, cosas como por ejemplo distraído, -2 a la armadura. Sí, sí, o sea, cosas como marcado, mutilado, sí, sí, debilitado. Y ahora es que decías, esto parece como si hubieran cogido algunos estados o algunas cosas que ya tenían hechos de antes, por ejemplo de tercera edición, y los hubieran adaptado. Es que tiene toda la pinta de que no todo el desarrollo que ha debido haber aquí lo han debido hacer para quinta edición. Esto tiene pinta de que han cogido alguna cosa de tercera edición y la han utilizado. Y bueno, aquí tendríamos lo que sería la terminología de las técnicas. Aquí tenemos un poquito cómo funcionan. Normalmente casi todas las técnicas tienen un coste de concentración. Un tiempo de activación y funcionan un poquito a efectos prácticos como si fueran un conjuro, de los que normalmente solemos encontrarnos por ahí. Pero bueno, tenemos aquí el tema de la concentración, que más o menos nos limita
nos limita el tipo de maniobras que más o menos podemos llegar a hacer. Y bueno, tenemos también el tema de que aquí también se nos mezclan, porque no solo las técnicas solamente cobran esto, sino que tenemos también, por ejemplo, lo que serían los conjuros que tienen los ritualistas. Que aquí tenemos, por ejemplo, lo que nos hace, y dependiendo de la cantidad de favor que nosotros podamos gastar, que es evidentemente igual que con concentraciones, son unas puntuaciones que podemos ir recuperando con descanso, nos permiten ir añadiendo efectos. Y también tenemos por aquí alguna lista, como por ejemplo el tipo de componentes que podemos tener, si tenemos algún tipo de resonancia que le podamos poner. Por ejemplo, si estamos en un lugar, estamos haciendo por ejemplo un conjuro de fuego, por ejemplo barricada abrasadora. Si estás por ejemplo en un lugar muy seco, por ejemplo, ganas un punto extra para poder hacer las invocaciones y la magia te sale más poderosa, por ejemplo. O sea, es un sistema de magia que se antoja rico, porque además es bastante más complejo, pero es que casi dices que es un juego nuevo. Porque dices, si estás jugando a quinta edición, a ver, si estás jugando a quinta edición para no tener que aprenderme un sistema nuevo de reglas, me estás poniendo un sistema de combate nuevo y me estás poniendo un sistema de magia nuevo. Es que entonces dices, para esto me puedes sacar un juego nuevo. Pero bueno, es una observación. También podrías decir, pues mira, vamos a utilizar este sistema con otras cosas, que también se puede hacer. Pero también esto me hace que me llene un poquito de rabia el tema de para Mindnight no se molestaron en hacerlo. Pero bueno, son las típicas cosas que pasan. Y es extensísimo, ¿eh? O sea, luego tenemos los recursos de ambientación, que aquí estaríamos hablando de lo que es cómo funciona el tema de, por ejemplo, cómo funcionan los duelos, que principalmente es concentrarse y luego empezar a añadir dados con las tiradas de voluntad, con las tiradas con las posturas y el duelo de miradas nos van añadiendo dados para ir haciendo más daño. Luego tenemos cosas como, por ejemplo, cómo van el tema de las motivaciones, cómo encajar los aventureros en el mundo. Que por cierto, lo de los aventureros en el mundo, aquí este es un juego más de aventureros. O sea, ya han quitado algunas cosas que limitaban un poquito lo que sería el poder jugar con grupos de gente que se conocen y van a jugar aventuras, cosas que tenía el antiguo Rokugan, cosas como por ejemplo los papeles de viaje. En Leyenda de los 5 Anillos hay una cosa bastante clásica, que es jugar con Magistrados Esmeralda. ¿Por qué? Porque el Magistrados Esmeralda es una institución imperial que permite jugar a miembros de más de un... O sea, permite tener miembros de varios clanes y además les permite viajar para poder hacer sus funciones de magistrados, que técnicamente es hacer como una especie de policía federal. Y poder ir viajando de sitio en sitio y puedes hacer distintas aventuras, siempre centradas en este tipo de cosas. Pero eso no siempre casa bien con el tema de ser un aventurero y poder trabajar de por libre o poder hacer otro tipo de tramas. Entonces, lo que han hecho es que ahora el tema de ser un aventurero no está tan mal visto, con lo cual puedes tener gente con distintas etnias, distintas clases, que están todos más o menos unidos y que pueden ir trabajando. Y que pueden ir trabajando al bajo sueldo, por ejemplo, del daimyo local. Qué bueno. Y bueno, también se puede permitir el tema de que los plebeyos puedan subir aventureros, cosa que normalmente antiguamente en Rokugan la cosa era muy muy lista. Pero bueno, es un cambio de paradigma. No es desagradable porque, francamente, si estás jugando ya con esto, ya dices, bueno, es que no quiero que sea tan inmovilista. Ya para eso tengo Leyenda de los 5 Anillos. Así que, en ese aspecto tampoco es... No lo veo como algo negativo, sinceramente. Y luego tendríamos todo lo que sería la parte de ambientación de historia de Rokugan. Para resumir, Rokugan literalmente, bueno, antiguamente era técnicamente un Japón, una especie de mega Japón fantástico, con algunas cosas sacadas de unos mitos que a lo mejor no eran japoneses tampoco. Y en este caso ahora se ha japonizado un poquito menos, principalmente porque faltan algunas cosas que antiguamente eran prácticamente casi obligatorias dentro de lo que sería Leyenda de los 5 Anillos, cosas como el código del Bushido, ahora está un poco cambiado.
Y la mitología más o menos la han dejado parecida o igual, aunque han hecho algunos cambios que son casi para cara B. Pero en lo fundamental están los 7 clanes, que son los clanes mayores que más o menos gobiernan Rokugan. Hay una familia imperial, que sería de un descendientes de otro kami, otro dios, que sería un poco más mejor, que es Hantei, que fue quien consiguió liberar a los otros de su terrible padre, el señor Onontaru, el señor Luna. Y luego además hay una especie de enemigo, un señor oscuro que se llama Fulen, que fue uno de esos dioses originales. No voy a hablar de la mitología, a pesar de que me la conozco, porque hay gente que la explica bastante mejor que yo. Y bueno, aquí tenemos todo lo que serían las tierras del Imperio Esmeralda, más o menos resumidas. Hay algunas cosas que han cambiado con respecto a la ambientación. Principalmente porque ya no son tan importantes, para intentar hacer más o menos el juego jugable, cosa que entiendo. Y hay otras cosas que han sido por directrices, que no voy a entrar en ellas. Y luego además tenemos una aventura, que es una sombría herencia, que a primera vista, de hecho ya te lo ponen, está basada en la máscara de Oni, que era una aventura que venía... era la aventura que venía centrada en las tierras sombrías de Leyenda de los 5 Anillos quinta, pero aquí hay unos cuantos cambios, principalmente con el cambio de paradigma. Hay algunos cambios que son para mejor, por lo menos yo creo que al principio está un poco mejor. Luego ya se ve que la cosa se tuerce un poco. Aquí empezamos a ver algunas cosas. Hay algunas cositas que supongo que las han quitado porque pegaban muy bien cuando Rokugan era todo de humanos, pero ahora pega un poco peor. Cosas como por ejemplo la corrupción de las tierras sombrías, que antes había unas puntuaciones, era muy chungo quitársela, y ahora estoy viendo que es una tabla que no menciona para nada el tema de la corrupción. Supongo que porque cuando por ejemplo eres un demonio, por ejemplo, o un fantasma, no te puede afectar tanto. Y además hubiera sido... Y podrían haberlo hecho, supongo, con un poquito de astucia, pero me han querido ahorrarse el problema. Y después de esta aventura, que es una aventura que además es relativamente larga, para ser una aventura que viene dentro del libro, por lo menos lo es. Tenemos por aquí un bestiario, un apéndice de PNJs, que vienen con algunas cositas, como por ejemplo plantillas, para irles metiendo. Ya como os había dicho, el tema de las plantillas y los templates, que eran las antiguas cosas que tenía tercera edición, es que aquí se nota que hay ciertas cosas de diseño que son de tercera edición y las han adaptado. Pero luego hay otras cosas, o sea, aquí tenemos el típico bestiario en el cual vamos a tener determinado tipo de humanos. Es un poco inmovilista porque tenemos bastantes cosas que van con un valor de desafío medio alto, algunas cosas. Veo que hay algunas cosas que además me han llamado la atención, cosas como por ejemplo el hechicero malvado. Que el hechicero malvado, en lugar de currarte otra vez otro sistema de magia, para por ejemplo poner los Maotsukais, que son magos que utilizan la corrupción de las tierras sombrías y a veces incluso sangre, pues en lugar de eso, pues hago un hechicero que los hacen con los conjuros del manual del jugador, por ejemplo. O sea, ha sido como, vale, bien, a partir de aquí creo que os habéis pasado un poco. Y bueno, tenemos algunas criaturas. No es un bestiario muy extenso. Y bueno, aunque bueno, la verdad, teniendo en cuenta que con otras cosas del manual de monstruos, o sea, de lo que sería el bestiario de aquí, han tirado de cosas de D&D, podéis coger cosas de D&D, de criaturas asiáticas y utilizarlas directamente con este libro. Y bueno, ¿qué he opinado de Aventuras en Rokugan? Es un libro que en algunos momentos se antoja que va demasiado lejos. Me explico. Realmente para poder hacer una aventura oriental no hacía falta hacer un libro de 400 páginas. De hecho, en algunos momentos cambia reglas un poco pasándose demasiado. O sea, el sistema de combate está bien. O sea, está bien tener el sistema, esa especie de complejidad extra. Pero quizás te cambia un poco el paradigma, sobre todo si tienes un grupo de juego que quiere jugar con samuráis, con Dungeons and Dragons, y se tiene que mirar un sistema de combate nuevo. Y además no un sistema de combate nuevo ligerito. O sea, porque una cosa es que, a ver, realmente sí que te mete unas 4 o 5 maniobras,
pero que son 4 o 5 maniobras bastante complejas. Tiene el sistema de magia que parece que está un poco roto a la alta. Tiene cosas como, por ejemplo, equipo que no funciona normal y que tiene reglas especiales. Tiene cosas como el sistema de magia, que el sistema de magia, vale, que tiene pocos conjuros, pero es que rompe completamente con la baraja con respecto a lo que había anteriormente. Luego además tenemos que también te rompe con respecto a la ambientación. Porque claro, hay algunas cosas que son positivas con respecto a este romper con la ambientación. Pero va tirando hacia lo demasiado fantástico, lo demasiado pasado de vueltas. O sea, está un poco pasado de vueltas, no solamente a nivel de complejidad, sino más puede estar pasado de vueltas a nivel incluso de la propia ambientación. Realmente estás jugando quizás con un no Rokugan, quizás, o con un anime Rokugan, pero bueno, no es un mal libro, no es un mal libro. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta de que vais a encontraros con algo que va a requerir algo de trabajo. Yo creo que hubiera ido bastante mejor si hubieran cogido y hubieran metido la creación de personaje, y hubieran metido el sistema básico y lo hubieran sacado como un juego aparte. O sea, realmente más que una ambientación, como un propio básico que pudieras, como igual que hacer resurgir el dragón, que pudieras jugar con esto y decir, bueno, tengo aventuras en Rogue One, esto es un juego nuevo, que viene con su línea nueva y un poco apartada de lo que sería Dungeons and Dragons. Pero ya sabéis, quinta edición tira y quizás a lo mejor le salía más a cuenta en lugar de engordar esto hasta las 500 páginas que lo que hubiera ocupado hacerlo directamente diciendo que es compatible, pero eso sí, vas a tener que comer todo esto para poder jugar. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.